El modelamiento es un proceso de aprendizaje por medio de la observación del comportamiento de otra o varias personas. El aprendizaje observacional permite adquirir conductas nuevas, aprender o cambiar los reforzadores, modificar conductas y actitudes. Funciones: la adquisición de nuevas conductas o habilidades, la inhibición o desinhibición de conductas previamente adquiridas, facilitar las conductas, incrementar la estimulación ambiental, cambio en la activación emocional y valencia afectiva. Algunas variables que afectan la adquisición de los patrones de respuesta de las que afectan la actuación de las conductas aprendidas por parte del observador son la atención a las conductas del modelo, la retención de memoria de las acciones observadas, reproducir las conductas para mejorar la calidad de la actuación y la motivación para expresar los patrones de comportamiento. Factores que afectan la adquisición. El proceso de atención. Aquí se refiere a que el entrenamiento de una habilidad requiere atención. Las características del modelo. Se pretende que los modelos sean parecidos, tiene que ser atractivo para el observador y resulta más eficaz si tiene un valor afectivo para el observador. Las características del observador. Se tiene que evaluar previamente las capacidades de procesamiento y competencias. También hay que medir el nivel de ansiedad, que está directamente relacionado con el nivel de atención y de retención del sujeto. Por otro lado, hay varios métodos de presentación, en vivo, en video, de forma verbal, de forma encubierta. Hay modelos múltiples, modelos de afrontamiento o modelo contrastado que ya posteriormente se estarán explicando. Y también otro factor es el proceso de retención. Hay que dar las instrucciones precisas, hay que practicar después de la exposición del modelo y una repetición cognitiva. Factores que afectan la actuación. Las habilidades complejas deben de entrenarse de manera gradual. La retroalimentación correctiva por parte del terapeuta se debe de aplicar inmediata a la ejecución de la conducta. Se debe referir a los componentes que están siendo entrenados de manera clara y específica. Se deben indicar las conductas correctas y la muestra de mejoras acompañada del refuerzo positivo. Y el terapeuta siempre debe ofrecer ayuda y guiar. Refuerzos e incentivos para la actuación. Cuando se requiere entrenar conductas difíciles, es necesario establecer incentivos para el modelo. Algunos refuerzos es el refuerzo vicario, tiene las siguientes funciones: es informativa, es motivacional, emotiva y valorativa. También está el reforzamiento directo, que este reforzamiento directo es del observador, hay mayor probabilidad de repetición, hay un reforzamiento positivo y se puede cambiar el poder del reforzador o crearse reforzadores nuevos. Para la transferencia y generalización se utilizan algunas estrategias para aumentar la probabilidad de adquirir los aprendizajes. Unos son relacionados con los principios generales de la conducta correcta, el sobreaprendizaje, los elementos idénticos entre los estímulos físicos del escenario de práctica a los de la vida real, la variabilidad estimular, es decir, utilizar varios modelos, cambiar contextos, rotar a las personas, también el reforzamiento de la vida real, que las tareas para la casa sean adecuadas y la prevención de recaídas. Procedimiento del modelado. Se deben de seguir los siguientes pasos. Primero, el terapeuta debe de explicar la conducta o la habilidad de entrenar, debe especificar su utilidad y los efectos. En segundo, el paciente debe estar relajado. Si el paciente manifiesta ansiedad, es difícil controlarlo. El tercer paso es identificar si tienen un sistema de creencias erróneas, hay que modificarlo. El cuarto, el terapeuta va a dar instrucciones sobre aspectos que debe atender el cliente. El quinto paso es el modelo debe mostrar las acciones deseadas. Aquí se debe describir de manera verbal lo que se hace durante el modelo. El paso número 6,
Aquí el terapeuta pide al cliente que resuma y describa las reglas del modelo. El paso número 7, el terapeuta instruye al cliente para que practique lo observado. El paso número 8, en los primeros ensayos es conveniente que el terapeuta ayude al cliente. El paso número 9 es que después del ensayo siempre haya un feedback positivo, debe ser específico, referido a las conductas e indicar las conductas positivamente realizadas y señalar cómo mejorar la actuación. Y en el paso número 10 se llevan a cabo varios ensayos para que la habilidad quede sobreaprendida. En el paso número 11 es conveniente que se entrene en el modelado encubierto. Esto es repetir, recordar las reglas en la mente. El paso 12 es que el terapeuta debe asegurarse que el cliente tiene las habilidades para llevar a cabo las tareas. El paso número 13 es establecer contingencias de reforzamiento en el escenario natural del paciente. Debe aquí asegurarse el autorreforzamiento. Y por último, se deben de entrenar las habilidades en orden progresivo. El desarrollo de estrategias para enfrentar variaciones o retos en el escenario natural. Las principales técnicas específicas del modelamiento es la participante, el ensayo mental simbólico o cognitivo, encubierto, automodelado y autoinstruccional. La adquisición de la conducta imitativa. Las conductas por imitación se adquieren por aprendizaje. Cuando el sujeto ha incluido como parte de su repertorio de conductas la imitación, queda capacitado para aprender muchas habilidades a través de la observación. Por último, se presentan las áreas de aplicación del modelamiento. En general es para entrenamiento en varias áreas, en habilidades profesionales, laborales, en la educación, en los deportes, en el área salud, en el área social, solución de problemas, mantenimiento de habilidades cognitivas en ancianos, tratamiento de fobias, reducción de conductas agresivas o adictivas, entre otras. Vamos a aprender la balada moderna con el círculo de sol. ¿Te acuerdas de los nombres de los acordes? Sí. Sol mayor, mi menor, la menor y re 7. Ok, esto va a ser a 4 tiempos. En el cuarto tiempo hacemos el cambio de acorde, ¿ok? Empezaríamos así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A ver. Te cuento, empezamos la de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, ¿has practicado? Sí, sí he practicado. Muy bien, vamos a empezar la de 3. 1, 2, 3. Rápido. Muy bien. Bien, la economía de fichas consta de 3 fases. La primera fase es la fase de muestreo o establecimiento de la ficha como reforzador generalizado. En esta primera fase vamos a explicar
el valor que tiene cada ficha, con las personas con las que queremos hacer la modificación de conducta. También puede ejemplificarse de manera práctica proporcionando fichas a la persona para que se haga evidente la técnica sin necesariamente requerir una conducta modificada en esa fase. La segunda fase consta de la fase de aplicación contingente de las fichas por las conductas deseadas, es decir, vamos a establecer qué conductas son las que se tienen que modificar o cambiar, y se le va a dar el reglamento de la técnica, es decir, si se le va a entregar por cada modificación una ficha, o se le va a por cada día una ficha, dependiendo de cómo sea la técnica que la persona está implementando en ese momento. La tercera fase es la fase de desvanecimiento o finalización del control de conductas por fichas. En esta fase, como habíamos mencionado anteriormente, dependiendo de la técnica que se esté utilizando, si es por conducta, por día, por semana, se va a ir desvaneciendo. Si es por día, las fichas se van a ir gradualmente alejando de pronto de las conductas que se están llevando a cabo. Es decir, si es una ficha por una conducta, a lo mejor ahora se va a entregar una ficha por cada 2 conductas o por cada día que se ha estado modificando esa conducta. El contrato conductual es un documento en el cual las partes interesadas establecen y especifican las conductas que deben llevarse a cabo. En este contrato escrito se podrá evidenciar cuáles son las necesidades del cambio de conducta y el compromiso que debe de tener la o las personas que están firmando este documento. Las personas involucradas en los contratos conductuales, bueno, pueden ser ya sea grupos, puede ser individualizado, puede ser de pareja, puede ser de familias, puede ser de varios grupos, múltiple. Las conductas que se pretenden cambiar bajo esta técnica no deben afectar en ningún momento de forma negativa a otras personas o a las mismas personas que lo están ejecutando. Estas tienen que ser, las características de los contratos es, se define, se especifica la conducta que se tiene que llevar a cabo, la duración con la que se va a llevar a cabo también esta técnica, se tienen que especificar las consecuencias que obtendrán por una buena conducta o por la conducta deseada, las consecuencias que se pueden llevar a cabo al no ejecutarlo, el criterio con el que se ha realizado la conducta o la especificación de esa conducta, el momento en que se ganará el refuerzo a consecuencia de esto, o una ganancia de la conducta, cuándo inicia y cuándo termina, nuevamente la duración. Es importante también mencionar que la conducta debe ser sencilla, la conducta debe ser, no debe exigirse de manera inmediata. Las recompensas deben ser frecuentes, aunque sean pequeñas, tienen que ser frecuentes. Y el contrato debe especificar conductas concretas. Los términos del contrato deben estar claras. El contrato debe ser honesto y debe ser positivo para la persona que tiene que hacer el cambio de conducta. También las recompensas deben darse después de que la persona haya emitido la conducta. Siempre tiene que ser muy claro y específico el contrato, por eso se está manejando. Procedimientos de control aversivo. Las terapias aversivas intentan asociar un patrón de reacción comportamental
no deseado y socialmente sancionado con una estimulación desagradable. Puede ser interna o externa, o reorganizar la situación de forma que las consecuencias de ese comportamiento no deseado sean lo suficientemente desagradables para el emisor, con la finalidad de que deje de ejecutarlo. Los modelos que explican el desarrollo de las terapias aversivas pueden ser el condicionamiento clásico y condicionamiento operante. En el primero, la asociación de elementos constitutivos de la constelación estimular componente del comportamiento liminar, que es el estímulo condicionado, con el estímulo nocivo preseleccionado, que en este caso es el estímulo incondicionado, hará que el estímulo condicionado provoque una respuesta condicionada de aversión. Por lo tanto, el condicionamiento operante, en su defecto, el estímulo aversivo no siempre va acompañado con estímulos solicitores del comportamiento desviado, y puede haber ocasiones que se presentan ante respuestas emitidas por el propio sujeto a tales estímulos. Por otro lado, también existe la propuesta de aprendizaje de evitación. En esta, de acuerdo a los procedimientos, elegidos los estímulos condicionados o incondicionados, pueden ser descargas eléctricas, van presentando los estímulos condicionados por medio de diapositivas. Se instruye al sujeto para que se haga permanecer en pantalla tal estímulo todo el tiempo que lo considere atractivo. En ese tiempo puede recibir una descarga eléctrica, pero si cambia la diapositiva se elimina la posibilidad de que esta descarga le afecte. Si continúa por más de 8 segundos, recibirá la descarga. El castigo, en su caso, este paradigma ha sido utilizado en las terapias aversivas, sobre todo si el estímulo incondicionado es eléctrico. Las teorías centrales de las terapias aversivas son 3. En una, los cambios actitudinales, se producen cambios de actitud en el sujeto que pueden controlar o regular sus cambios conductuales. En la siguiente, la disonancia cognitiva. En esta se presenta al individuo como un procesador activo de la información, capaz de analizar y modificar los elementos cognitivos en un intento de presentar una coherencia cognitiva. Aquí se puede explicar el éxito de este tipo de terapias. Y por último, en los ensayos cognitivos, como explicación a la generalización de la respuesta aversiva condicionada de la situación clínica a la vida cotidiana. Encontramos la hipótesis de incubación de miedo de Heisek en el 68 y los ensayos cognitivos de Bandura en el 69. En ambos casos, la confrontación en la vida real con el estímulo condicionado serviría para fortalecer la asociación entre el estímulo condicionado y la respuesta aversiva. Por su parte, la teoría del estado se basa en el cambio producido en el grado general de responsividad de un sujeto y no tanto en los cambios en cuanto a las conexiones específicas entre estímulos y respuestas. El resumen de la teoría es el siguiente. Durante periodos de alta sensibilización, el comportamiento liminar es suprimido. Esa sensibilización puede inducirse por medio de aversión eléctrica u otros medios conductuales. Los efectos en la sensibilización van disminuyendo con el paso del tiempo y los paradigmas de castigo y su utilización pueden facilitar la supresión de la conducta desviada. Los procedimientos son los siguientes. Se diferencian entre sí según 3 criterios fundamentales. A. Los estímulos condicionados e incondicionados. B. La forma de presentación de estos estímulos. Y C. El paradigma teórico en el que se basa. Y bien, entonces tenemos los estímulos aversivos e incondicionados, cuyas características nos dicen que deberían ser seguros y no provocar efectos secundarios. Deben ser eficaces y esta eficacia debe ser probada. Deberían ser estímulos realistas y prácticos y debería existir cierta relevancia y pertinencia entre el contexto estimular condicionado y los estímulos aversivos utilizados. Las técnicas de procedimientos aversivos pueden ser las siguientes. Existe la aversión eléctrica, en cuyo caso se puede utilizar para modificar conductas agresivas. Se recomienda esencialmente elaborar un consentimiento informado y detalle de cómo se va a llevar la práctica de la técnica. También podríamos utilizar esta aversión eléctrica para la reorientación del impulso sexual y esta va a ser dada por elección personal del individuo para tratar su caso. Por otro lado tenemos la aversión olfativa, en cuyo caso se utilizan los olores desagradables para intentar sustituir o disminuir las cualidades atractivas de los estímulos condicionados, o mediante la repugnancia provocada por estos olores. Y pues un ejemplo puede ser la aversión química. También se puede tratar mediante la terapia aversiva de la obesidad,
también casos de alcoholismo y programas de disminución del consumo de tabaco. Otra técnica puede ser el bloqueo facial, en el que se coloca una cubierta de paño sobre la cara del sujeto durante un periodo breve contingente con la ocurrencia del comportamiento objetivo a eliminar. Barman hizo este procedimiento para el tratamiento de tricotilomanía y lo hizo en cambio gradualmente. Las diferencias en la forma de presentación de los estímulos van a ser de 3 tipos: la forma real, encubierta imaginada o encubierta complementada con algún tipo de soporte sensorial. En la primera fueron ya los estudios citados y estos serían prácticamente en vivo. También tendríamos un ejemplo de ellos la aversión a la vergüenza. En la segunda, que es la encubierta imaginada, se presenta por medio de asociación de imágenes aversivas realistas con otros estímulos y finalizar la presentación con una escena de escape. En la última, tendríamos que la presentación de estímulos se hace de manera encubierta con un refuerzo de tipo real, en este caso, malos olores. Recordemos que las diferencias basadas en el paradigma no siempre, porque los estímulos aversivos sean más intensos, van a mejorar los resultados finales. Y no por ajustarse mejor a un modelo determinado, los resultados van a ser mejores. Los ámbitos de aplicación pueden ser muy diversos, desde el alcoholismo, por el medio de uso de algunos medicamentos, el tabaquismo, por medio de técnicas aversivas. En este caso, Levy en 2001 nos dice que las técnicas o los resultados no son suficientemente claros. Encontraríamos también la obesidad, el comportamiento agresivo, la reorientación de tipo sexual mediante técnicas aversivas, técnica de parada y control de pensamientos, las parafilias que pudieran ser tratadas a través de los malos olores, la tricotilomanía y onicofagia, que puede ser tratado por la sensibilización encubierta, autopuniciones, berrinches infantiles, la ludopatía, que pudiera ser tratada por técnicas aversivas, y la cleptomanía, de las cuales vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, los pasos a seguir para cumplir este propósito son los siguientes. Primero, se debe hacer una formulación global del caso, seguido por una decisión de qué subjetivo de cambio global deseado puede obtenerse. Posteriormente, vamos a seleccionar los estímulos condicionados y los estímulos aversivos para después decidir la modalidad o paradigma, ya sea real o encubierta. Se llevaría a cabo la sesión clínica y sobre esto vamos a ver la posibilidad de generalizar el procedimiento a la vida real. Por último, vamos a monitorear y evaluar el progreso. Προσέχθηκε για περάκια 114 και άλλα 123 καλή. Chin, ya volví a perder otra vez. Amiga, ¿qué crees? Ocupo que me prestes dinero. Sí, ya sé que te había dicho que no iba a volver a jugar, pero ya me quedé sin dinero y volví a perder. Por favor, mañana te los pago. Ay, ¿ahora qué voy a hacer si mi amiga no me quiere prestar dinero? Creo que ocupo ayuda. Los tratamientos pueden ser muy diversos, en este caso la ludopatía, que es definida en el CIE-10 de la OMS como un trastorno caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de apuestas, que acaban dominando la vida del paciente, del enfermo, en prejuicio de sus valores personales y sus obligaciones habituales. Se puede dar el uso de técnicas aversivas mediante estímulos aversivos eléctricos o sensibilización encubierta con imágenes aversivas. El éxito de estas técnicas se cuestionó por el fracaso de las mismas en un estudio comparativo entre técnicas aversivas y de sensibilización imaginada. La técnica de terapia cognitiva también pudiera ser prometedora en el tratamiento del juego patológico. Hola, buenas tardes. ¿Qué precio tienen? 200 pesos, señorita. ¿Y el reloj? Los relojes están en 120 cada uno. Bueno, ¿me cobras esta, por favor? Sí, claro. ¿Algo más que necesite? Nada. 200, por favor. Ok.
Aquí tiene. Gracias. Muchísimas gracias. Que pase buen día. Dios mío, el que hizo esto se prometí que no lo volvería a hacer. Creo que necesito ayuda. Por su parte, la cleptomanía es un trastorno cuya característica son los fracasos reiterados del individuo a resistir los impulsos de robar objetos que no necesariamente son utilizados para su uso personal o por fines lucrativos. Estos individuos normalmente disponen de dinero suficiente para pagar los objetos que roban de una forma impulsiva. Suelen deshacerse de ellos, regalarlos o esconderlos, ya que el objetivo es siempre el robo en sí mismo, no el objeto robado. En algunos casos se ha reportado que se llega a utilizar el electrochoque solo o asociado a algún medicamento, como la amitriptilina o algunos otros antidepresivos. De esta manera terminamos nuestro trabajo, no sin antes agradecerles por su atención.